Las 20 jornadas fotográficas de Aracena cerraban el domingo con la clausura de las exposiciones en la Sala del Teatro y su taller. Un taller, explorar el proceso creativo, que colgó el cartel de completo y que se ha desarrollado del 1 al 3 de noviembre. El taller utiliza técnicas de creatividad para alimentar, para estimular el proceso de generación de proyectos. El taller parte de la idea de que ya hay mucho conocimiento y mucha información acerca de cómo hacer una foto buena. Parece que la red está saturada de fotos buenas, pero tal vez de lo que no hay tanto es de talleres que acerquen a la gente a reconocer sus intenciones, sus intereses y sus recursos. No tanto para hacer una foto buena, sino para construir un discurso, para expresar una visión acerca de la realidad, de su realidad interna, de la realidad que nos rodea y también de su relación con el medio que emplean, ¿no? La fotografía o la fotografía y la escritura o la fotografía y el vídeo o aquellos medios que cada uno emplee. De manera que el proyecto, a diferencia de la imagen aislada, es como una oportunidad mucho más clara y más exigente a la hora de ser conscientes de nuestro propio discurso, de construir un discurso. Esto es uno de los aspectos en los que incide mucho el taller. Entonces, técnicas de creatividad para construir proyecto. Esto sería como la base del taller. Lo que hemos hecho en el taller ha sido utilizar un proyecto que yo acabo de presentar en Madrid, en Foto España, en el mes de junio, que ha estado hasta septiembre, para, por decirlo así, deconstruirlo, destriparlo, ¿no? Lo hemos desmontado, lo hemos despiezado. Al despiezarlo aparecen todos esos elementos como marcos de intenciones, ideas, sensaciones con las cuales trabajo, emociones que pueden también impulsarme a hacer determinado tipo de búsqueda o aspectos en la realidad que me pueden parecer relevantes para hablar de ellos, ¿no? Y también elementos de lenguaje que yo puedo utilizar, como por ejemplo omitir determinados elementos en una imagen para acrecentar la tensión narrativa u otro tipo de elementos, de procedimientos que yo puedo utilizar. De manera que al ir viendo entre todos, porque estos son ejercicios que hacemos colectivamente, al ir viendo entre todos qué elementos reconocemos en el plano de la sensación, de la emoción, de las analogías, de las metáforas, de los procedimientos, procesos o estrategias, en todos estos niveles vamos descubriendo hilos con los cuales se construye la trama de un proyecto. Y hoy, por la tarde, después de haber hecho eso con mi trabajo por la mañana y habernos ejercitado en determinados juegos, hoy por la tarde ellos los están aplicando a su propio trabajo, a fotos que han traído ellos y que de alguna manera bucean en ellas utilizando las técnicas del taller. Explorar el proceso creativo se centra en la conciencia como experiencia. Creo que somos creativos de equipo, ¿no? Lo creo firmemente, nos viene de equipo. Cuando digo somos creativos de equipo, quiero decir que es algo que nos viene ya con el equipamiento del ser humano, ¿no? No necesitamos hacer nada para ser creativos. Lo que pasa es que la vida cotidiana nos va alejando de esa creatividad, ¿no? Muchas veces no encontramos los estímulos o nos encontramos con barreras o las propias dificultades de la supervivencia y de la vida cotidiana pues nos llevan a no encontrar el estímulo o el alimento o el ánimo, ¿no?, que necesitaríamos. Este taller nos recuerda muchas cosas que sabíamos y habíamos olvidado, ¿no?, como es la capacidad de sorprendernos, la curiosidad y sobre todo yo intento estimular mucho procesos que tienen que ver con el hemisferio derecho, ¿no? En el hemisferio derecho se dan procesos de construcción de sentido o de pensamiento por analogía, por inferencia, pero también procesos muy metafóricos. Es decir, la capacidad de percibir que en una habitación lo que hay es una pecera en la que flota algo, eso sería pues como utilizar la analogía y la capacidad de metáfora para trabajar con esa cualidad flotante, ¿no?, de la memoria, por ejemplo.
Entonces, lo único que estoy haciendo es como juntar sensaciones e imágenes para construir una metáfora, para construir una imagen poética. Y esto que acabo de hacer así un poco improvisado, se puede hacer mediante técnicas, ¿no? Trabajando con la sensación, ¿no? Poniendo el cuerpo como caja de resonancia, trabajando con la sensación y la emoción, que son elementos que en la vida cotidiana los experimentamos pero no les prestamos atención ni constituyen el centro de nuestra atención, ni mucho menos. Yo recupero mucha atención para estos elementos, los legitimo mucho, la sensación y la emoción, por supuesto, pero también la capacidad de nuestra intuición de percibir metáforas, ¿no? De percibir significados detrás de las imágenes, ¿no? Como lo que brilla en la oscuridad, lo que nos da pautas donde pensábamos que estábamos perdidos, o un camino en medio del laberinto, o yo qué sé, todo esto son metáforas, ¿no? Y muchas veces en las imágenes estas metáforas están ahí y nosotros no lo sabemos. Entonces yo les ayudo a recuperar eso que sabían, que su intuición sabía, pero su conciencia no. Y a través de estimular todos estos juegos, que los hacemos mirando imágenes y nombrando estos elementos, yo les voy dirigiendo, pues ellos van incorporando todos estos recursos, estas herramientas, y luego los aplican una vez descubiertos y digámoslo así, ensayados, porque esto requiere ensayo, ¿no? Como tocar un instrumento, pues después de este pequeño ensayo que hemos tenido durante día y medio, ahora por la tarde ellos están aplicando estas herramientas a su propio trabajo. Un taller con el que los alumnos descubrieron herramientas, ideas que ellos podían intuir de una u otra manera, pero que desconocían cómo llevarla a la práctica. Bueno, en la medida en que es un taller que les da herramientas para descubrir sus propios recursos, es decir, para bucear en su propia realidad como creadores, es muy fascinante porque de repente se encuentran con llaves que les permiten abrir puertas de espacios que había o que hay dentro de ellos, que los intuyen, pero que no sabían dónde estaba la llave de la luz, ¿no? Y ahora de repente esa estancia que habían vislumbrado, de repente tienen como una linterna o una llave de la luz para de repente ver que ahí dentro hay muchos recursos, hay muchos elementos que ellos los tienen, porque lo demuestran a través de sus trabajos, pero esto lo que hace es enriquecer mucho esas herramientas porque les permite aportar mucha conciencia, ¿no? Es como que, me lo decía ahora un alumno, ¿no? Me decía, esto es muy interesante porque de repente me da confianza en mí mismo, porque lo que yo intuía ahora lo estoy viendo con mucha conciencia, ¿no? Y lo puedo repetir o utilizar o combinar con otros elementos, ¿no? Entonces les aporta conciencia, les aporta seguridad y les aporta también ganas de jugar o de experimentar, ¿no? Ahora mismo, bueno, tú lo has visto, ¿no? Están en plena experimentación y están sumergidos. Esto es como si entran en un aula de niños de 5 años que no se enteran de que has entrado o están sumergidos en su juego. Y lo que hace esto es despertar esa parte nuestra, esa dimensión lúdica que tiene todo ser humano, llena de curiosidad, de deseo de experimentar y de capacidad de jugar creativamente, y de alguna manera esa capacidad que tienen todos los niños, el adulto la puede integrar en un ser adulto que se plantea problemas relacionados con la sociedad en la que vive, con problemáticas complejas, a las cuales le puede aportar toda la riqueza de la creatividad. Taller en la Casa de la Juventud de 14 horas de duración, en el que los alumnos tomaron notas de los recursos, lo pusieron en práctica en sus propios proyectos y terminaron poniendo en común. Lo vamos a poner en común y una vez puesto en común, el resultado esperable es que al menos, en un taller de 14 horas como estamos haciendo, se consigue una iniciación en este tipo de técnicas. Esto es un tipo de trabajo que desgraciadamente en la educación convencional pues se toca poco o prácticamente nada. Entonces lo mío es una actividad que complementa didácticamente o que rellena un espacio muy desatendido, sobre todo en el campo de la fotografía y de las artes. Me parece esencial porque aporta una conciencia sobre procesos que pasan desapercibidos, ¿no? Se enseñan otras cosas que están muy bien, pero esto también es muy necesario. Entonces, esto es una iniciación. Los alumnos tienen la posibilidad de conectar con este tipo de conciencia y de herramienta.
El ideal sería un curso prolongado donde pudiéramos ensayar repetidas veces y profundizar en los conceptos mucho más tiempo, pero agradezco mucho, y se lo agradezco a los organizadores del curso, que me den la oportunidad de poder compartir con los alumnos este tipo de experiencia, porque me parece muy enriquecedora.